Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial, esta conferencia, charla y presentación de libro también, que además enlaza dos continentes, desde Madrid y desde México. Estamos en conexión para poder presentar este libro, El Islam Político, Génesis y Evolución, de Walid Saleh. Nosotros aquí en Casa Árabe pues estamos siempre contentos y con, digamos, con la voluntad de dar a conocer todas las novedades editoriales que se hacen en relación con nuestra área de estudio, de trabajo, nuestra región. Y desde luego nos colma también de alegría el poder ampliar nuestro radio de acción y nuestras colaboraciones con otros socios, como en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a entrar en materia dentro de breve, simplemente pues hablar de por qué este Islam político figura recurrentemente en nuestras actividades. Hace escasas semanas tuvimos uno de nuestros ciclos de aula árabe universitaria, en el cual justamente participó Walid junto con Stéphane Lacroix, académico francés, que conoce también muy bien el tema. Y la idea es, claro, dada la preponderancia o el papel tan importante que tiene el islamismo o el islam político en este siglo XXI, y sobre todo que figura con mucha frecuencia en los titulares de los principales diarios, en ocasiones de forma, por supuesto, alarmista, pero lo cierto es que corresponde también a una realidad, y es a ese incremento que ha habido en las últimas décadas de los movimientos islamistas en el norte de África y Medio Oriente, pero también desde luego en otras partes del mundo. Aquí tenemos muy en cuenta lo que sucede en el Sahel, por su cercanía con el Magreb, con África del Norte y a la vez con España, pero no se nos escapa tampoco por la importancia que tiene en las relaciones internacionales lo que ha sucedido en Afganistán recientemente con el regreso del movimiento talibán, o un poco más lejos en África Occidental, movimientos como Boko Haram. Pues todo esto al final acaba influenciando este mundo tan globalizado. Acaban siendo tendencias que tienen posiblemente un origen en una parte geográfica del mundo, pero repercusiones en otras que nos conciernen. Más allá de que nos toque directamente, desde luego que el tema despierta mucho interés para aquellos que estudian ciencias políticas, relaciones internacionales, sociología, en fin, ciencias sociales. Es un fenómeno que despierta mucha curiosidad en algunos, temor, pero lo que es incuestionable es que es un fenómeno de la actualidad que merece detenerse y estudiarlo. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy de la mano de Walid Saleh, que es autor de este libro, y de Moisés Garduño, quien estará del otro lado en México. Moisés es profesor, como saben muchos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una breve presentación de Walid. Él se licenció en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Bagdad, en la sección Lengua y Literaturas Árabes en 1972. Desempeñó el puesto de profesor en varios centros de enseñanza en Irak. Luego residió en Marruecos también, donde ejerció su labor docente en varios centros, y recaló en España en el año 1984, donde ha ejercido su labor docente, donde se doctoró en 1990 en la Universidad Autónoma de Madrid en Filología Árabe,
y también en la Universidad de Valencia se licenció en literatura hispánica. Walid ha sobre todo desempeñado su labor docente como profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque en algunas ocasiones pues ha podido visitar otras universidades y dejar su impronta y de ahí esta sesión del día de hoy. Por su parte, Moisés Garduño es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Completó la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente en el Colegio de México y es doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid. También cuenta con estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social, el CIESAS, en la sede Occidente, donde se ha especializado en temas de cultura y política en las revoluciones árabes. Bienvenidos a ambos. Simplemente comentar que vamos a primero estructurar esto de la siguiente forma. Va a ofrecernos Walid una intervención, después de la cual Moisés hará un comentario y preguntas y posteriormente daremos pie a las preguntas, observaciones, comentarios de todos los que nos están siguiendo para efectos de facilitar y no desconcentrarnos mucho. Hemos elegido la opción de tener las cámaras apagadas y que puedan expresar sus opiniones o comentarios, preguntas a través del chat que podemos ver nosotros en el chat del Zoom. Sin más, Walid, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a Casa Árabe, a Karim Hauser, por el esfuerzo que ha hecho para organizar este evento, por el esfuerzo que ha hecho también para tener los libros en la librería Balqis, porque no ha sido fácil, sinceramente. Y también quería dar las gracias a mis amigos, queridos amigos de la Universidad UNAM, el profesor Moisés Garduño, Jaime Isla López, Erika Aguilar, Daniel y todos los demás que quizá no me acordaré de sus nombres en este momento. Quería agradecer también a Diego Celorio por su esfuerzo también para traer estos libros aquí, que ocupa en este momento, digamos, el cargo de los asuntos de la Universidad de la UNAM en la sede de Madrid. Bien, pues vamos a empezar en primer lugar hablando del término Islam político. En los últimos tiempos se ha difundido de una forma bastante importante en los medios de información, en los medios académicos, pero en realidad no todo el mundo está de acuerdo con el uso de este término, porque consideran que es término una palabra inventada en Occidente. Estoy hablando de algunos islamistas, como es el caso del Qaradawi, por ejemplo, o el Ghannouchi. No están de acuerdo con el término Islam político porque dicen que el Islam es un sistema completo. La política forma parte del Islam, como es también la cultura en general, la sociología, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Si admitimos, según ellos, el término Islam político, deberíamos también admitir Islam social, Islam jurídico, Islam cultural, en fin, todo tipo de términos podemos sacar, derivar de esta palabra y de este uso. ¿Cuál es la definición que le dan la mayor parte de los estudiosos? Quizá la definición más inmediata, más sencilla, es la unión entre religión y política. Es decir, los islamistas no entienden, no pueden admitir la religión sin la política y la política sin la religión. Otros lo definen como fuerzas y movimientos que pretenden aplicar la Sharia como método vital
condición esencial para la práctica de la política. En este caso, lógicamente, los islamistas son organizaciones que proclaman que la política esté inspirada en los textos sagrados de la religión. Es decir, es un proyecto del islamismo, o el proyecto del islamismo es alcanzar el poder, islamizar la política y aplicar la Sharia. Sin ninguna duda que son términos y son definiciones que no todo el mundo está de acuerdo, porque encontramos otro tipo de definiciones también que se alejan o se acercan de alguna manera de estas definiciones que hemos hecho. El caso, digamos, del estudio y el acercamiento al Islam político hizo que aparecieran una terminología, unos vocabularios, como es el caso del Hakimiyya, el Jahiliyya, Shura, Islam global, el Islam es la solución, es decir, todo es vocabulario utilizado en la literatura que producen los islamistas. Palabras como Hakimiyya, por ejemplo, lo utiliza Sayyid Qutb en más de un texto suyo, se refiere al gobierno de Dios. Lógicamente, muchos de esos vocabularios, esos términos, son inspirados o derivados de los textos sagrados del Corán y de la Sunna. O la palabra Jahiliyya, por ejemplo. Jahiliyya significa la ignorancia, es decir, algunos de los textos del islamismo pues han acusado a las sociedades, incluso sociedades musulmanas, como jahilíes, porque en su modo de pensar no practican el Islam de forma correcta y no están, digamos, de acuerdo con la misma visión que tienen los propios islamistas. La palabra shura lo utilizan también con mucha frecuencia, lo mismo también aparece en el Corán, la palabra shura significa consenso, significa consulta, y para muchos de ellos es la propia democracia del Islam, es decir, algunos, no todos ellos, porque tenemos que diferenciar sin ninguna duda entre grupos que son más acordes con métodos más modernos, con la democracia, etcétera, pero otros están totalmente en desacuerdo. Entonces, para algunos la palabra shura o el término shura significa democracia en el Islam. Es decir, ellos rechazan lo que es la democracia occidental y la consideran como algo ajeno a la cultura árabo-islámica y la sustituyen por la palabra shura, que supuestamente sería la democracia en el Islam, o el término Islam global, porque sabemos que también hay islamistas que no están contentos ni están conformes con que el Islam simplemente esté reducido a los determinados países, sino tienen una visión universal. Asimismo, cuando hablamos también del Islam o al-Hal, el Islam es la solución, que es el lema del grupo de los hermanos musulmanes, este surgió en tiempos modernos, en realidad a raíz de una serie de fracasos que han tenido estos países desde el punto de vista político. Sin ninguna duda podemos hablar de por ejemplo, la guerra de los 6 días con Israel, que fue un punto de inflexión en relación con el mundo árabe-islámico en aquel momento, porque habían practicado, habían experimentado otras formas de política, otros métodos políticos. Sabemos todos que el panarabismo fue lo que más extendido fue en el mundo árabe, con Nasser como líder indiscutible, después en Irak, en Siria, etcétera. Y supuestamente este proyecto fracasó. Lo mismo se puede hablar también del socialismo de algunos países o el comunismo incluso, porque hay gente que le extraña y no le parece, digamos, posible el hecho de que haya algún país árabe musulmán comunista como lo fue Yemen del Sur. Yemen del Sur durante varias décadas, hasta el año 90, cuando se unió con Yemen del Norte, fue un país comunista, es decir, aplicaron el comunismo tal y como se conoce en la ex Unión Soviética. Todo esto se considera como algo fracasado, por lo tanto salieron con el lema el Islam es la solución, porque para muchos de ellos
consideraban que solamente queda el Islam y su aplicación y la aplicación de la Sharia salvaría el mundo árabe-islámico de su crisis esencial, su crisis política, su crisis económica, etcétera, etcétera. El origen realmente del Islam político también es discutible, es decir, no hay un acuerdo entre todos los estudiosos, los islamistas, en relación con cuándo aparece esto. Para muchos consideran que después de la invasión napoleónica de Egipto en 1798, el mundo árabe-islámico se despierta, la raíz de la Nahda, y se da cuenta del atraso que viven estos países en comparación con el mundo occidental, que había avanzado en tecnología, en leyes, en vida social, etcétera, etcétera. Entonces, buscan las razones, las causas de este atraso y quieren hacer unas reformas para alcanzar, digamos, el avance tecnológico, humano, etcétera, del mundo occidental. Ahí se mencionan las figuras siempre de Muhammad Abdu y Jamal ad-Din al-Afghani. Se consideran como reformistas que querían en gran medida beneficiarse de la experiencia occidental y aplicarla en el mundo islámico, en el mundo árabe. Para otros, consideran que realmente fueron determinados líderes islamistas, como por ejemplo Sayyid Khan en la India en el siglo XIX, o Abul Ala al-Maududi en Pakistán en el siglo XX, junto a otros líderes islamistas que empezaron a fundar escuelas, fundar centros que invitaban a la esta unión entre política y religión, porque en realidad no todo el mundo está de acuerdo con que en el mundo árabe-islámico haya habido durante toda la historia esta unión. Como sabemos, el libro de Ali Abdurrazzaq, Fundamento del Islam y los fundamentos del poder, niega tajantemente en este libro, con documentos, con señales, etcétera, que el Islam haya sido realmente un Estado o haya sido unido con la política de una forma total y absoluta, porque considera que nada más finaliza la época de los 4 califas ortodoxos, vienen los Umayyas, y los Umayyas en realidad para él, Muawiyah ibn Abi Sufyan es un rey civil, no tiene nada que ver, es decir, instrumentaliza la religión, como lo han hecho otros muchos califas, muchos líderes, muchos emires, instrumentalizan la religión a favor de la política, pero tienen poco que ver con la realidad de las enseñanzas del Islam. Pero otros no ven esto, sino consideran que el Islam es Estado, el Islam es como lo que se ha repetido muchas veces, los 3 desconocidos, el din, daula y dunya, es decir, religión, Estado y vida. Un sistema político, un sistema de vida y un sistema absolutamente que tiene que ver con el Estado. Todo esto realmente lo ven y lo defienden estos autores. Después aparece, que duda cabe, el grupo de los hermanos musulmanes a manos de Hassan al-Banna en el año 1928, que fue un momento importantísimo para estos movimientos. En primer lugar, obviamente tenían la intención de hacer una labor, aparte de basarse y fundamentarse en el Islam, pero tenían quizá un proyecto social más que político, porque su labor se limitaba al principio a ayudar a los pobres, necesitados, huérfanos, viudas, etcétera. Habrían escuelas, hospitales, etcétera, pero en realidad poco a poco se empezaron a meterse en la política, como se sabe, y Hassan al-Banna es asesinado en el año 1949. Después le sigue Sayyid Qutb, como segundo fundador del grupo de los hermanos musulmanes, es encarcelado en más de una ocasión y al final ejecutado por orden de Nasser en el año 1966. Lo que ocurre es que Egipto
durante aquellos años, es decir, los años 50, 60, como otras décadas posteriores también, siempre fue un destino importante para el mundo árabe-islámico. Sus universidades recibieron o han recibido continuamente estudiantes de muchos lugares, de Irak, de Siria, del norte de África, y cuando fueron ahí dejaron su impronta en sus formas de conocer el Islam, su forma de pensar, y cuando volvieron a sus países empezaron a fundar también grupos de hermanos musulmanes, y así surge, por ejemplo, en el año 1940 el grupo de los hermanos musulmanes en Siria, el 49 en Irak, y más tarde en el norte de África, en Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera, y así se expande esta ideología, la ideología de los hermanos musulmanes y el islamismo en todas estas partes. En el año 1979 también es una fecha emblemática con la revolución islámica iraní. Eso dio alas, sin duda, al islamismo, porque un país, aunque es de rama chií, pero en realidad a veces nos confundimos cuando pensamos que el islamismo solamente tiene que ver con la rama suní, es decir, la rama chií con su pensamiento de Wilayat al-Faqih, el gobierno del jurisconsulto, es prácticamente una copia de lo que piensan los hermanos musulmanes. Es más, Khomeini en su día, después de la revolución, tuvo muchísimo interés en la obra de Hassan el-Banna y de los hermanos musulmanes en Egipto. Es decir, se fueron traducidos varios libros del islamismo, de Sayyid Qutb, del Banna, a la persa, a la lengua persa, para que lo conocieran los líderes religiosos chiíes, como es el caso de Khomeini. Es decir, el islamismo prácticamente es la misma ideología, la misma práctica, tanto en una rama como en la otra. Se habla de islamizar y de reislamizar, es decir, ¿qué diferencias hay entre estos dos términos? Porque continuamente escuchamos también la reislamización de las sociedades o la islamización de la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, según los escritos, la literatura de los islamistas, islamizar es cuando, por ejemplo, tenemos la cultura, la vestimenta, la sociedad, etcétera, quieren islamizar los estudios, por ejemplo, sociales, en fin, la comida, el turismo, todo esto lo consideran como una parte esencial para que la sociedad esté dentro de estos parámetros. En cambio, el término reislamizar pues se ciñe fundamentalmente a aquellas sociedades que son musulmanas, pero según la visión islamista, que no están practicando el Islam de forma correcta. Es decir, hay que volver a islamizarlos de una forma o de otra, que se piensen y que actúen al igual que los propios hermanos musulmanes o los islamistas en las diferentes partes del mundo árabo-islámico. Tenemos muchos líderes y muchas obras, a veces estamos ausentes de todo esto. Es decir, en realidad existen mucha información en los medios de comunicación, etcétera, pero apenas llegamos a las obras, a los libros, a la literatura que escriben. Yo creo que es esencial, es fundamental para conocerlo. Es decir, qué duda cabe si queremos conocer cuál es el pensamiento, cuál es la ideología de los hermanos musulmanes, tenemos que ir a Hassan el-Banna y a Sayyid Qutb. Si queremos conocer al chiismo, pues sin ninguna duda, o los islamistas dentro del chiismo, Khomeini, Sistani o Hassan Nasrullah, etcétera, etcétera. Y bueno, pues casualmente no son pocos. Porque en todos los países encontramos, me refiero a países musulmanes, países árabes, encontramos un gran número de autores, de escritores que producen este tipo de textos. Tenemos Ghannouchi en Túnez, por ejemplo, que es el líder del partido Nahda,
que tiene una importancia, gran importancia en este país. Estuvo casi 20 años en Londres exiliado, después volvió a raíz de la revolución, a raíz de la primavera árabe en el 2011. Y bueno, pues estuvo durante estos últimos 10 años el jefe del Parlamento en Túnez, es decir, el grupo de los, del Nahda, pues se presentó a las diferentes elecciones en este país. Es cierto que al principio tuvo un apoyo mucho mayor que lo que pasó después. Las diferentes elecciones pues ha ido perdiendo apoyo. O por ejemplo, si hablamos de Hassan el-Turabi, que ha fallecido, pero tuvo una importancia grande en Sudán. Es decir, fue primer ministro, fue ministro de Justicia, tuvo una importancia grande y tiene unos libros, una literatura bastante amplia en el sentido del islamismo. Si hablamos, por ejemplo, de gobiernos islamistas actuales, porque existe en cierta medida también una especie de victimismo. Es verdad que han sido perseguidos, han sido muchos países encarcelados, prohibidos de su, digamos, para practicar su política, pero han tenido oportunidades también para gobernar. Es decir, qué duda cabe que, como decía antes, Irán desde el año 1979 es gobernado por islamistas, que es el islamismo chií, y se nota y se ve lo que hacen. Lamentablemente, desde el punto de vista de las libertades, pues deja mucho que desear. Desde el punto de vista del trato que les dan a la mujer, también ya sabemos cómo es, con las prohibiciones que hay, con las limitaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Los talibán mismo, es decir, cuando en el 2001 Estados Unidos los expulsa del poder, pues ellos habían estado unos años ahí gobernando y han vuelto otra vez el año pasado y aplican, según ellos, según su propia visión, la Sharia islámica, por lo tanto, entran dentro de este marco del islamismo. Pero también podemos hablar de Irak. ¿Qué ocurre en Irak a partir del 2003? ¿Quiénes son los que están gobernando en este país? Son partidos políticos islamistas, es decir, todos estos Muqtada Sadr o al-Hakim o cualquiera de los otros líderes que están ahí, pues todos ellos pertenecen a partidos políticos. Hezbollah está presente en este país como está presente en el Líbano, está presente en Siria, está presente en Yemen. Los hutíes son apoyados por el Hezbollah y tienen sus milicias ahí en su apoyo. Sudán, por ejemplo, ha estado gobernado por el islamismo durante todo el tiempo, casi 20 años, durante el tiempo de el Bashir, Omar el-Bashir, es decir, aplicando la Sharia también a su manera. Y entonces, no es que no hayan podido, no hayan tenido oportunidad. En Egipto mismo, a raíz de la caída de Mubarak, pues Morsi estuvo en el poder solamente un año, cierto, después vino el golpe de Estado que dio el Sisi y lo expulsó del poder. Lo mismo en Túnez, como decía antes, es decir, el jefe del Parlamento es un islamista y ha procurado en alguna medida hacer esta política dentro de lo que es el marco del islamismo. Turquía, tenemos un gobierno que está basado en un partido islamista también, que es la Justicia y Desarrollo. Su líder es Erdogan, que está intentando también volver en alguna medida a los valores del Islam. Ha permitido, por ejemplo, el uso del hijab en las oficinas, en los lugares públicos, cosa que anteriormente estaba prohibido. Ha puesto límites para el consumo de alcohol, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Todo esto son signos, son formas, son exigencias del islamismo que conocemos, digamos, a través de la experiencia. Han tenido, por lo tanto, oportunidad, pero también han tenido oportunidad después de la primavera árabe, como decía hace un momento, en Egipto, particularmente en Túnez, pero lamentablemente han desperdiciado estas oportunidades, no han sabido explotarlas, no han sabido aprovecharlas
del modo más correcto. Por lo tanto, yo podría decir que el islamismo debe revisar realmente su proyecto, renunciar a algunas de sus exigencias y admitir ciertas prácticas. Es decir, tenemos el tema de las libertades personales. Es decir, debería ser algo esencial para cualquier partido político, sea islamista o no, porque es algo que tiene que ver con la privacidad de las personas. Pensando que la religión es algo privado, aunque los islamistas no lo ven así, pero no debería ser de otro modo realmente. El tema de la libertad de conciencia, es decir, ¿por qué razón tiene que ser uno de un color diferente, digamos, concreto, determinado, una fe concreta? Uno no puede renunciar a su fe, por ejemplo, porque sabemos que existen leyes, normas que lo prohíben, que lo castigan, etcétera. Basta saber, por ejemplo, dentro de lo que es lo que se conoce como la cooperación del mundo islámico, que abarca 57 países, pues 13 países no admiten de ningún modo este cambio que uno pueda renegar de su religión o cambiar su religión, cosa que es cuestionada también por muchas personas, muchos grupos, muchos intelectuales o muchos investigadores. El tema de la emancipación de la mujer, lamentablemente para algunos de estos grupos ha sido un objetivo, pero en el mal sentido de la palabra, porque vigilan su comportamiento, su vestimenta, sus libertades, sus relaciones. Las leyes no están a su favor porque lamentablemente tenemos hasta el día de hoy en muchos países árabes y musulmanes que todavía la herencia de la mujer es la mitad de lo del hombre, el testimonio que pueden dar las mujeres también tiene que ser la mitad de un hombre. En fin, todo esto habría que revisarlo, habría que, digamos, ver cómo se puede cambiar, y lo mismo el tema de los derechos de las minorías. Es decir, es verdad que el Islam en muchos momentos ha sido una religión absolutamente igualitaria en el sentido del trato que ha dado a las minorías, tanto minorías religiosas como étnicas, etcétera, pero esta no es la idea generalizada para todos los islamistas. Es decir, algunos ven que alguna minoría, alguna pertenencia, sobre todo desde el punto de vista de la fe, no debería ser del mismo. Es decir, muchas de las constituciones, por ejemplo, ponen en sus cláusulas que el presidente tiene que ser musulmán, sabiendo que en el mismo país, por ejemplo, existen cristianos, existen otras religiones también que debería tener derecho a alcanzar también el poder en ese sentido. En fin, yo creo que existen muchos aspectos que se pueden comentar. Voy a terminar pronto, solamente un par de cosas más. Existe, en los últimos tiempos se ha conocido también lo que se conoce como el Sahwa al-Islami, es decir, el despertar islámico. Algunos lo han confundido con lo que es el islamismo. En realidad son dos ámbitos diferentes, dos cosas distintas, porque el islamismo, como hemos visto, es más antiguo. El despertar islámico, quizá para algunos estudiosos, tiene que ver con acontecimientos políticos más recientes, como es el caso de la Revolución Islámica iraní, con el fracaso que hubo, sobre todo con la guerra con Israel. Entonces, muchos musulmanes han querido volver a sus raíces, a sus prácticas antiguas, porque cualquier observador que tiene ya algunos años y que haya vivido, por ejemplo, la época de los años 50 y 60, incluso a los años 70, conoce muy bien que en el mundo árabe-islámico había unos sistemas más bien laicos, más que islámicos, porque las mezquitas no tenían misma
digamos, el mismo volumen de personas que iban a estas mezquitas. El tema de las tabernas existían y se encontraban en las ciudades, en las calles de los diferentes países árabes y musulmanes, que en este momento es mucho más difícil. La vestimenta de la mujer era bastante más, digamos, diferente en cuanto a, ya basta saber o ver películas de estos países, de Egipto, de Irak y Siria en los años 50 y 60, para darnos cuenta de aquello que había en aquel momento. Entonces, con el despertar islámico, con la Sahwa al-Islamiyya, pues todos estos elementos que he descrito han cambiado. Ha habido una vuelta. Hoy en día, si vamos un viernes a cualquier ciudad, a cualquier país del mundo árabe islámico, encontramos que cualquier mezquita los viernes se encuentra llena y además ya no caben prácticamente los fieles y tienen que rezar en la calle, por ejemplo. Todas esas son circunstancias nuevas que han ido surgiendo en los últimos tiempos. En fin, la experiencia de Mursi durante un año pues ha sido también criticada incluso por sus propios compañeros, por islamistas, porque de alguna manera él ha cambiado las normas, las leyes, y como se conoce en árabe, ha querido, como se dice, ajuanat al-dawla, es decir, convertir el Estado en un Estado islamista, cosa que no todo el mundo está de acuerdo, y de hecho las manifestaciones que salieron después quizá han sido como una prueba de ello. En fin, creo que lo dejo aquí, luego si existe la oportunidad para responder a algunas preguntas, lo haré. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Walid. Voy a tomar la palabra ahora, después de la presentación que nos ha hecho nuestro amable amigo Karim Hauser. La verdad, lo que venía Walid hablando durante toda la exposición, pues venía contestando las preguntas que tenía preparadas en el sentido de la definición, en el sentido de la historia, en el sentido del proceso y en el sentido de las conclusiones del texto, ¿no? Sin embargo, bueno, me voy a permitir leer un breve texto que preparé para la presentación y luego, sobre la base de la exposición de Walid, vamos a tratar de establecer un pequeño diálogo para beneplácito de nuestra audiencia, quien en su mayoría está conformada por estudiantes universitarios de la carrera de Relaciones Internacionales. Pues buenos días desde México, buenas tardes allá en Madrid. Y lo primero que tengo que hacer formalmente y de una manera muy honesta es un agradecimiento a Casa Árabe y en particular a Karim Hauser por el espacio, por la organización, la paciencia y sobre todo el esfuerzo que está haciendo por hacer esto posible para presentar este cuaderno de investigación del doctor Walid Saleh. Muchas gracias, Karim y Casa Árabe, de verdad, muchas gracias. Y pues obviamente también un agradecimiento, tal como lo hizo Walid en su presentación, a la sede de la UNAM en España, en particular a Diego Celorio y Adriana Suárez, que son los involucrados, así como los departamentos de publicaciones respectivos, allá en España, la librería Albalquiz y también acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, toda la gente que esté involucrada en hacer posible la difusión editorial de este cuaderno de Walid. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Y pues no es nada más para dejarlo en último lugar, sino que más bien es lo más importante, pues darle las gracias a todas las personas que están conectadas, todos los estudiantes que hacen pues prácticamente esto posible, y al final de cuentas pues la mayor parte del trabajo es para ustedes, en el sentido de que, como lo veremos, nosotros nos estamos viendo beneficiados por esta labor intelectual y por este tipo de eventos. Así que gracias a todas las personas que están conectadas también. El día de hoy pues estamos aquí para presentar el texto Islam Político, Génesis y Evolución del profesor Walid Saleh de la Universidad Autónoma de Madrid, un texto que pertenece a la colección de textos cuadernos de temas contemporáneos de Medio Oriente. Esto es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México bajo el proyecto del mismo nombre, cuya responsabilidad pues estuvo a cargo de el doctor Jaime Isla y quien suscribe ahorita estas palabras, su servidor. Un material indispensable, imprescindible para los cursos de Medio Oriente y Oriente Medio contemporáneo en nuestra universidad, donde desde el año 2015 este tipo de materiales son parte del programa de estudios, ¿no? Una parte central del programa
y la bibliografía del plan de estudios. Y lo digo porque, como veremos ahorita también a lo largo del diálogo, hay pocos profesores que pueden tener esta capacidad de trasladarnos a fuentes primarias para el estudio de temas contemporáneos, sobre todo de la lengua árabe al español. Ahorita repetiré este elemento para que nuestros estudiantes también revaloren la obra que estamos presentando. Antes de entrar de lleno al texto del profesor Walid Saleh, quiero compartirles que se trata no solo de un académico de primer nivel, sino de un gran amigo y colega. Y Walid lo sabe muy bien porque él visitó la Ciudad de México por primera vez aquí en el año 2014, concretamente en lo que hoy es la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción. En aquel momento se llamaba Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Yo en ese entonces era jefe del Departamento de Lenguas Asiáticas y tuvimos la oportunidad de conocer a Walid para que impartiera un curso express de lengua y pensamiento árabe, y luego también ofreció una serie de conferencias sobre cuento, el papel del cuento en la enseñanza de la lengua árabe. Recuerdo que en aquel momento Walid nos obsequió materiales y ediciones de su libro sobre teatro árabe, que es otro tema del que se ha escrito poco en español, y que además, bueno, fue sumamente generoso al ofrecer otra serie de conferencias, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en el Colegio de México, donde también, bueno, también ha tenido una participación importantísima el doctor Saleh. En ese momento de su visita se generó una relación personal y profesional sumamente amistosa con nuestros colegas que ya ha mencionado Walid aquí, Erika Aguilar, Jaime Isla, Daniela Bundis, en la cual pues esta amistad acercó de una manera mucho más aguda, mucho más fraternal a los departamentos a los que pertenecemos. En el caso del profesor Walid, el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM en Madrid y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad, aquí en la UNAM. Todo esto pues para impulsar el estudio de temas complejos dentro de una comunidad particularmente de relaciones internacionales, pero también de los estudios de área, ¿no? Gente relacionada o interesada en estudios de África, Medio Oriente, estudios islámicos, estudios regionales, tal como lo son, ¿no? Áreas a las que les interesan los temas que nos reúnen el día de hoy. El Islam político, el Islam y el libre pensamiento, el islamismo como proyecto político, las relaciones entre el Estado y la sociedad en el mundo árabe. En el caso particular del texto que presentamos hoy, y sin afán de revelar todo el contenido del cuaderno, para no spoilear a nuestros estudiantes, el lector podrá encontrar pistas centrales para entender mejor algunas de las manifestaciones del islamismo como fenómeno político en Medio Oriente e incluso en otras zonas del mundo. Como ustedes se darán cuenta, las organizaciones que mencionó el doctor Walid Saleh, pues no se limitan al área del mundo árabe, ni tampoco al Medio Oriente, sino que van más allá. Incluso en el sureste asiático, países como Indonesia, por ejemplo, donde este tipo de política pues también se expresa de una manera muy potente también. Una de las ventajas del texto que aquí tenemos es que se ofrecen, como les decía yo, fuentes primarias, sin las cuales es francamente imposible estudiar seriamente este fenómeno. Se dice mucho, Karim lo mencionó en la entradilla de la exposición, se habla mucho de estos temas. Los medios de comunicación repiten en clips de 2 o 3, de 10, 20 segundos o 2 o 3 minutos, lo que una obra de este calibre que tenemos aquí, pues está trazando desde diferentes fuentes difíciles de encontrar y de traducir y más de interpretar. Por lo tanto, yo creo que una de las ventajas es esta, de tener en un texto fuentes de primera mano traducidas, con las cuales es posible identificar el papel de estas corrientes de pensamiento, y algo que también tiene el texto que he identificado yo, que es el perfil de sus líderes, el perfil de los líderes y el papel que desempeñan estos líderes o han desempeñado en la organización social, política y geopolítica del islamismo. Algo que hay que decirlo, ¿no? Pues en nuestro país, en México, es muy difícil de conseguir, no solamente por la barrera del idioma, ahora se estudia más árabe, como les decía, ahora tenemos más profesores de árabe, tenemos más centros donde se estudia árabe, pero además de la barrera del idioma, también es necesario leer estas fuentes en un contexto histórico, en un contexto formativo para interpretar estas fuentes, ¿no? Eso sobre todo vendrá en el capítulo 3 del texto, cuando se hablen de fuentes importantísimas, ¿no? Sobre todo para el estudio de organizaciones como Al-Qaeda o Daesh, etc.
Rápidamente quisiera decirles que el texto de Walid contiene 5 capítulos, además de introducción y conclusiones, donde se desarrolla una especie de análisis del discurso de estas fuentes y les contextualiza no solamente en las fechas donde aparecen, sino en las fechas actuales donde se resurgen en medio de una multiplicidad de corrientes que compiten unas con otras, a pesar de tener un objetivo político común, que es como el profesor Walid lo pone, la instauración de un Estado islámico. Esto será interesante porque algunos autores han hablado de choque de islamismos, de competencia de islamismos, en donde esta cuestión común como que se evapora para dar pie a esas pugnas políticas que son también propias del campo de la política, ¿no? Pocos intelectuales, como les decía yo, tienen esta capacidad de análisis que el doctor Walid nos muestra en su texto y en otros textos, ¿no? Yo me acuerdo del texto El ala radical del Islam, por ejemplo, donde también el profesor Walid recupera estas ideas, aunque en un contexto distinto de aquel momento donde se publicó ese texto en siglo XXI. Y obviamente la gran, digamos, diferencia con ese texto es que ahora el profesor Walid trae este estudio del islamismo hasta la época del Daesh, por ejemplo, del Estado Islámico, combinado con un vocabulario refinado, una especie de conceptualización de los textos donde el profesor se preocupa muchísimo por hacer estas diferencias entre islamismo, fundamentalismo, salafismo, yihadismo, despertar islámico, como en su exposición lo pone, y esto de verdad es muy útil para los estudiantes y también para los investigadores que se quieran adentrar a estos temas. El profesor Walid no solamente tiene la estima y el reconocimiento de nuestros colegas en la universidad. Encontré un documental muy bonito, el de Walid Saleh Té Miel con Limón, de Simón Grayson y Said Mesari, en donde viene el reconocimiento de profesores y colegas, no solamente de la Universidad Autónoma de Madrid, gente como Ana Planet, como el caso de Ignacio Gutiérrez de Terán, sino también hay otras personalidades de universidades en Irak, universidades en Marruecos, universidades en España, fuera de Madrid, donde este reconocimiento que yo les estoy tratando de compartir en esta exposición para la gente de la UNAM, en realidad es compartida por muchas otras personas alrededor del mundo académico, y no solamente, lo digo con toda franqueza, por el nivel de análisis y de pensamiento crítico que Walid nos da, sino por el nivel de humildad, de humanidad con el cual también comparte estos conocimientos, ¿no? En ese sentido, para empezar el diálogo, amigos, después de esta presentación del texto, de lo que es el perfil de Walid, pues yo francamente quisiera empezar con una pregunta, querido Walid, a propósito de esto, ¿no? Hay un autor que se llama Ervan Abrahamian que ha hablado de hominismo, ¿no? Para hacernos hablar de el nivel de flexibilidad y pragmatismo que tienen estos movimientos políticos de los cuales tú ya nos has hablado, ¿no? Algunas características, por ejemplo, son digamos, componente con el que ellos se presentan supuestamente antisistémico. Él dice que no son antisistémicos, son parte del sistema porque muchas veces pues también colaboran con actores que muchas veces ellos critican, Estados Unidos, Israel, ¿no? Etcétera. Son contradictorios por esta característica, son profundamente nacionalistas también. El caso de Hamas, por ejemplo, en Palestina, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchísimos otros colegas, como la profesora Sara Roy, que nos hizo favor de dar una conferencia hace 15 días, hace unos días acá también en la UNAM, vía Zoom, donde nos decía que jamás realmente gana las elecciones, no tanto porque la gente en Palestina aspira a un Estado islámico, sino por castigar a las corrientes políticas como la Fatah, ¿no? Particularmente por una especie de desencanto. Entonces, pues aquí también hay un componente en donde, pues, Hamas utiliza más un componente nacionalista también que una base, digamos, más religiosa con la cual la gente en Palestina se pudiera reconocer, ¿no? Y también el carácter supuestamente antiimperialista, que es como una de las características que hacen de estas organizaciones algo, pues, visible a nivel global. Mi primera pregunta, mi querido Walid, con respecto a lo mismo que hay también en el texto, tú nos decías que a veces hay ya gobiernos como Arabia Saudita,
como Turquía, el caso de Irán, por supuesto, que ya son gobernados por esta ideología islamista. La pregunta es si es la religión la que ha tomado el Estado o es el Estado el que ha utilizado la religión para mantenerse como élite en el poder, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nosotros podemos desvincular, si es posible, la forma en la que se utiliza la religión como ideología y si esta sigue dándole legitimidad al Estado, como decía, por ejemplo, el doctor Ayubi, que es citado en el texto, o ahora ya es el Estado el que realmente determina qué hacer con la religión? Yo empezaría por ahí, mi querido Walid, sin afán de spoilear lo que hay en el texto, para empezar este diálogo. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Moisés, por la presentación, por tus palabras, por tu aprecio, que es compartido sin ninguna duda. Que mi experiencia también en mis visitas a México han sido muy agradables. Yo me acuerdo de todos los profesores del departamento, vuestro departamento, con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí desde el punto de vista humano y académico, sin ninguna duda. Bien, contestando a tu pregunta, mi pensamiento, sinceramente, en relación con este tema, se acerca más a la postura de Ali Abdul-Razak, es decir, el Islam y los fundamentos del poder. Creo que ha sido la religión instrumentalizada durante muchísimos siglos por parte de los políticos. He mencionado antes que después de la muerte del profeta y los 4 califas ortodoxos, para la mayoría de los estudiosos consideran que los umayyas ya prácticamente dejan la religión un poco al margen, un poco olvidada, un poco abandonada en alguna medida y se convierte en un rey civil. De hecho, tenemos experiencias, conocimientos de muchísimos califas a continuación, no solamente en tiempos de los umayyas, sino en tiempos de los abbasíes, en tiempos del Imperio Otomano, etcétera, que la religión se queda simplemente como una herramienta, un instrumento. Y en cuanto a los islamistas, como se sabe, como conocemos todos, no hay un único, digamos, tipo de islamismo o clase de islamistas. Los islamistas también se diferencian entre ellos por su pensamiento, por su actitud, por su pragmatismo. Algunos son bastante prácticos, como ha sido, por ejemplo, recientemente con Ghannouchi. Ghannouchi, en sus escritos, a pesar de las contradicciones que tenemos en su actitud, en su comportamiento, pero en su actitud, perdón, en sus libros, en sus textos, por ejemplo, a diferencia de otros, él es capaz, es posibilitado a convivir con la democracia occidental, cosa que otros, por ejemplo, no lo ven así, no lo admiten, no lo quieren. Otros están absolutamente en contra, es decir, encuentras en sus libros, en sus textos, en su actitud, un rechazo tajante. Lo vemos en Sayyid Qutb, en los libros que he mencionado yo en el texto, en el libro, si es, por ejemplo, Ayman al-Zawahiri o Abu Abdullah al-Muhajir. Totalmente están en contra y acusan tanto, es decir, ya no solamente para ellos los fieles de otras fees, de otras religiones, son infieles para ellos, sino los propios cercanos musulmanes que viven con ellos, que están al lado de ellos, que son vecinos de ellos, para ellos son infieles también. Es decir, esta práctica ha sido bastante habitual para este grupo, lo que se conoce también en la terminología de los estudiosos como el Islam yihadista. No sé si es un término muy correcto, muy aceptable, pero realmente se utiliza muchísimo. Entonces, en esta versión, lógicamente, rechazan absolutamente todo lo que significa el admitir, el aceptar la práctica política dentro de un sistema plural, dentro de un sistema que no aplique fundamentalmente la Sharia, porque al fin y al cabo
el Islam tradicional o el islamismo tradicional, mejor dicho, tiene fundamentalmente algunas bases, algunos conceptos que no pueden renunciar a ello. Es decir, la aplicación de la Sharia, por un lado, y la instauración de un Estado islámico, porque para la aplicación de la Sharia hace falta una autoridad. Esta autoridad debe ser un Estado. Entonces, el Estado islámico es algo esencial, es fundamental. Tiene que haber en el país un Estado basado en el Islam, fundamentalmente que admita las enseñanzas del Islam con el fin de poder aplicar. La otra manera es imposible, es decir, admitir que haya un sistema laico en el cual puedan participar ellos es imposible, porque de hecho el término Islam político justo es lo contrario que se pueda entender de la laicidad. La laicidad es la separación de Estado de la religión, a diferencia de lo que es el islamismo, que es totalmente la unión entre los dos ámbitos. No sé si he contestado, querido Moisés. Claro que sí, mi querido, claro que sí, hay una relación intrínseca entre el Estado, es como una herramienta donde se utilizan mutuamente ambos líderes. Al final de cuentas, tanto los líderes islamistas como los líderes que están en el Estado son personas. Entonces, en ese sentido, las relaciones sociales es lo que hace, ¿no? Según entiendo yo aquí ahora con lo que dice Walid, instrumentalizar lo que hay alrededor como recursos para mantenerse como líderes en el poder, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta segunda, mi querido Walid, donde en el texto decías, y cito lo siguiente, es bien interesante esto, esto pasa en la página 28, nos equivocamos si pensamos que este fenómeno, el del islamismo, es exclusivamente un producto de la pobreza. Ciertamente hay líderes como Bin Laden, que fueron personas acaudaladas, ¿no? Al igual que personas como Ayman al-Zawahiri, que era médico, muy conocido, o Nodal Hassan, por ejemplo, entre otras personas que han tenido mucho dinero y que han abrazado esta ideología para implementar las cosas que han dicho estos textos en los que se basan. Walid, ¿podrías profundizar más en esta idea? Nosotros hemos tenido esta tendencia de visibilizar al islamismo como un producto exclusivamente socioeconómico, pero los grandes líderes exactamente han estado fuera de este circuito de la pobreza y más bien se han comportado como cualquier otro líder político populista que habla de la pobreza, pero para, obviamente, utilizarla a su favor. ¿Podrías profundizar más sobre esto, Walid? Sí, podemos dar más ejemplos, es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en el grupo de los hermanos musulmanes, que es el germen de o la matriz del grupo, de los grupos islamistas que nacieron después, como el Jama'a al-Islamiyya, como por ejemplo Jama'at al-Takfir o el-Hijra, o otros en otros países musulmanes. Todos ellos en realidad no eran ni mucho menos pobres. Sabemos que entre los hermanos musulmanes de los primeros tiempos e incluso hasta la actualidad hay médicos, hay ingenieros, hay gente, empresarios. Todos ellos han sido líderes, pensadores, miembros de estos grupos. Ahora bien, en lo que se refiere a los que utilizan la violencia, como es el caso del Qaeda, como es el caso del Estado Islámico, sin duda que algunas personas paradas, sin recursos, etcétera, se han juntado con el Estado Islámico, con el Qaeda, para ganarse la vida. Pero en realidad no tenían ellos, ni mucho menos, una ideología desarrollada ni profunda. Incluso sabemos que desde Europa fueron algunos jóvenes para incorporarse a las filas del Estado Islámico, no sabían lo que era el Islam, no conocían ni una ley del Corán, no sabían absolutamente nada de la vida del profeta, abrazan el Islam por otras razones, y no eran precisamente pobres. Y además de todo esto, pues hay estos ejemplos que pongo yo desde
Bin Laden, que era un gran empresario, hijo de una persona acaudalada, rica. Lo mismo Ayman al-Zawahiri, un médico de una familia absolutamente cómoda, acomodada en Egipto, o como decía también el oficial del ejército jordano que asesinó a unos cuantos. Es decir, esa es una ideología, como otras muchas, que puede atraer a algunas personas y no necesariamente que sean de la clase desfavorecida o pobre. Además de todo esto, pues sabemos que en el mundo occidental, propiamente dicho, el Islam atrae de alguna manera desde el sufismo, desde las prácticas del culto, etcétera, y no es digamos, una cosa excepcional que alguno de esas personas que han abrazado el Islam desde esta puerta, pues al final acaban siendo radicales y abrazan alguna actitud violenta dentro de estos grupos que conocemos. Claro que sí, Walid. Y una cuestión antes de pasar a una serie de preguntas que ya nos han hecho llegar a través del chat, Walid, mientras voy preparándolas, yo quería preguntar lo siguiente. Cada vez que hay elecciones, bueno, nosotros sabemos que el islamismo desempeñó un papel muy importante en contra de movimientos, digamos, como el colonialismo, por ejemplo, ¿no? Un papel importantísimo como resistencia ante las potencias, particularmente en los años en los que tú comentas donde surgió la hermandad musulmana. Ahora después, ya en la etapa postcolonial, la mayor parte de estos movimientos se atrincheraron, algunos en forma de partido político, muchos otros de manera clandestina. Pero sucede que cuando hay elecciones, no siempre, pero cada vez que hay elecciones en la mayoría de los países de mayoría musulmana, estas organizaciones islamistas, cuando son institucionalizadas dentro de ese Estado que les permite participar, suelen ganar esas elecciones. Bueno, tenemos el caso del Frente Islámico en Argelia, uno de los primeros casos, el caso ya mencionado de Hamas, o el hecho de haber sido ya considerados hasta gobiernos, como el Partido de la Justicia y el Desarrollo en Turquía. En tu lectura, Walid, querido, ¿a qué se debe esto? Que a pesar de que algunos critican algunos parámetros o mecanismos democráticos como las elecciones, paradójicamente se valen de ellas para llegar al poder y lo hacen de una manera importante. Tal fue el caso de Al-Sisi en Egipto. Sí, querido Musa. Tú lo has dicho antes, el caso de Hamas. Es decir, hay muchos que apoyan a Hamas, no es porque estén de acuerdo con la ideología de este grupo, sino más bien para castigar a los enemigos, castigar a los oponentes de este movimiento político-social. Ocurre en muchísimos lugares, en muchísimos países también. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de Argelia. En Argelia sabemos todos que en los años 90, cuando el FIS ganó las elecciones y fue al final digamos, anuladas las elecciones en las que ganó, había muchísima gente que utilizaron aquellas elecciones, utilizaron a los propios islamistas para cambiar la situación, una situación de falta de libertades, falta de trabajo, falta de medios de vida para muchos de ellos. El paro había alcanzado unos límites preocupantes en el país. Y todo esto realmente han sido las causas directas y quizá las más importantes. No significa que no haya otras personas que estén totalmente convencidas de esta ideología. También lo hay, pero yo creo que no son mayoría, porque la mayor parte de la gente que suelen estar detrás de esto, y la prueba está en que cuando ganan las elecciones, van perdiéndolas en las siguientes, porque esperan de ellos otras actitudes, otras situaciones, pero lo que ven no es esto lo que quieren en realidad. Yo antes he mencionado el caso del Ghanouchi. El grupo de Nahda en el 2014 gana 89 escaños. En el 2019 ganan
solamente 52. Es decir, imagínate, la diferencia es casi la mitad de lo que habían ganado la primera vez. Lo mismo pasó con el gobierno islamista de Marruecos. Recientemente, el año pasado, solamente sacaron 12 escaños de los más de 100 escaños que tenían en el Parlamento el partido de Benquirán. Es decir, estamos hablando de Justicia y Desarrollo de Benquirán. Le pasó lo mismo. Es decir, esa es la realidad de la mayoría de los países, perdón, de los grupos islamistas que reciben el apoyo de sectores sociales, de grupos, de individuos, pero no necesariamente todo el mundo esté de acuerdo totalmente con. El caso de Hamas, por ejemplo, yo no sé si además contesto a una de las preguntas que hace el profesor Daniel Abundis en relación con Hamas, que yo conozco también, quizá, no sé si la profesora os ha comentado las circunstancias que viven muchas personas, especialmente la mujer. Hay realmente denuncias, hay malestar por parte de las mujeres que viven ahí en Gaza, particularmente con Hamas en cuanto a las limitaciones de las libertades, los controles que sufren, etcétera, etcétera. Y yo no creo que estén muy de acuerdo estos sectores de las sociedades con la política de grupos como Hamas. Seguramente están de acuerdo con que esté en contra del grupo de Fatah de Mahmoud Abbas, porque no les parece bien su actitud, no les parece bien su política y cómo pueden castigarlo. Pero el castigo principal que quieren practicar es contra Israel. Eso es en primer lugar. El enemigo más importante tanto para Hamas como para Fatah es Israel, sin ninguna duda. Y desde luego Hamas es el que de alguna manera ha podido hacerle más daño a Israel que el grupo de Fatah. Entonces, por esta razón también encuentra más apoyo que el grupo, por ejemplo, de Fatah. Muchas gracias, Walid. Sí, claro, ganan elecciones, pero también las pierden. También van comportándose como cualquier actor político. Interesante. Voy a mencionar aquí ahora algunas preguntas que nos han hecho llegar, un poco para seguir adelante con este interesante diálogo, Walid. Voy a retomar la parte final de la pregunta de Daniel y luego voy a seguir con otras. ¿Cuáles son algunas notas para entender el futuro a mediano y a largo plazo de Hamas? Yo creo que se hace referencia, pero ya Daniel nos dirá si es así o no, a las nuevas generaciones, que es algo que también nosotros tocamos en clase muchas veces, de saber que no es lo mismo el pensamiento islamista de gente como Rashid Ghannouchi, a Erdogan, Ismail Haniyeh, por ejemplo, Khalid Mishal, a los nuevos liderazgos, que son gente más joven, que trae otra dinámica con respecto a la política que viven. Tal vez algunos de ellos no conocieron a los líderes fundacionales de los movimientos y podría haber alguna diferencia. Bueno, eso es una inferencia. Posteriormente, Roberto Patiño, a quien le agradecemos también que esté aquí conectado con nosotros, nos saluda y nos pregunta, desde tu perspectiva, Walid, ¿cuál es el futuro de las políticas euromediterráneas? Es así una pregunta muy general. Eugenia también nos pregunta, dice que quisiera saber si la actual migración musulmana masiva a Europa se traducirá en una mayor difusión y aceptación del fundamentalismo, como actualmente ocurre en Suecia, nos dice Eugenia. Y finalmente, Erika Aguilar nos dice, nuestra querida Erika, pese a la instrumentalización que estos grupos o movimientos hacen de la religión, esta sigue siendo parte de su narrativa. Y en este sentido, ¿cómo lidian con el avance imparable del ateísmo en los países de mayoría musulmana? Bueno, estas son las preguntas que tenemos hasta el momento, querido Walid. Muchas gracias. Adelante. Sí. En cuanto a la primera pregunta que tiene que ver con Hamas y las nuevas generaciones, las más jóvenes, mientras siga Israel en esta política discriminatoria, esta política tan terrible que utiliza injusta contra los palestinos, Hamas va a continuar. Además, hay que tener en cuenta que
Hamas para Israel ha sido también un instrumento para su política tan dura contra los palestinos. Es decir, justifica muchísimas de las actitudes, de los comportamientos, la política tan terrible que utiliza contra los palestinos por la existencia de Hamas. Pero Hamas también tiene derecho a existir porque tiene que luchar contra un régimen, un sistema absolutamente injusto, usurpador, que maltrata a los palestinos que son los dueños de la tierra, dueños del país que ha sido usurpado, ha sido ocupado por, como sabemos, el sionismo, lamentablemente. Entonces, en el año 2006, Israel apoyó a Hamas, como sabemos, en las elecciones, cuando ganó las elecciones en aquel año, porque lo necesita. Pero a la vez sabemos que los palestinos también necesitan grupos que luchen en contra de la política israelí. Por lo tanto, yo creo que el Hamas va a continuar mientras exista esta política tan terrible que siga Israel contra los palestinos, que continúe con usurpar tierras, con construir asentamientos en los diferentes lugares, territorios palestinos, pues si no es Hamas, tiene que aparecer otro nuevo Hamas. Es decir, esta es una necesidad histórica que no cabe ninguna duda que tiene que continuar. En cuanto al tema del futuro del Mediterráneo, las políticas del Mediterráneo, yo creo que no soy adivino, pero viendo las cosas tal y como están, no soy sinceramente muy optimista en relación con las circunstancias que tenemos, porque nuestro mundo, como se ve, es un mundo que deja mucho más margen a la economía, mucho más margen a los intereses económicos, políticos, más que lo que tiene que ver con la democracia, con lo humano, etc. Hay una diferencia importante entre el mundo tecnológicamente avanzado, que es el mundo occidental, los países europeos, Estados Unidos, y lo que son los países árabes y musulmanes, el sur del Mediterráneo, desde diferentes puntos de vista, es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social, etcétera, etcétera. Y no existe una colaboración suficiente en ese sentido para que haya una igualdad, una especie de equilibrio entre las dos partes. Además, en esos países, como estamos viendo y como conocemos, después de la primavera árabe, mucha gente pensaba que iba a haber un cambio positivo para los países del sur del Mediterráneo, para los países árabes y musulmanes, pero en realidad lo que vino quizá es peor de lo que había. Yo pongo el ejemplo de Irak, por ejemplo. En su momento el sistema político de Saddam Hussein era cruel, era terrible, pero lo que vino después es muchísimo peor. Incluso los enemigos más acérrimos de Saddam Hussein y del gobierno del Baath ahora echan de menos a aquellos tiempos de Saddam, porque lo que ha venido es duramente, terriblemente peor desde el punto de vista de la seguridad. Hay asesinatos, secuestros, la corrupción política, la corrupción económica han desaparecido, se han robado del país más de 800.000 millones de dólares desde el año 2003 hasta la actualidad. Es decir, los líderes políticos que se han instalado en el poder en Irak, muchos de ellos se han comprado en Egipto, en Emiratos Árabes, en Londres, en París, complejos completos, complejos turísticos enteros, hoteles, edificios, calles enteras prácticamente en Londres y en París tienen. Y todo esto a costa del pueblo iraquí, que se ha empobrecido terriblemente. Y bueno, pues el sistema dictatorial se ha sustituido por otro sistema quizá mucho peor. Es decir, las dictaduras no han aparecido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Siria? Es decir, con el gobierno del Assad. ¿Qué ocurre en el Líbano?
Hezbollah es el que gobierna por detrás en realidad, porque sin su consentimiento no hay presidente del gobierno, no hay primer ministro. Eso lo hemos comprobado y lo hemos visto en más de una ocasión. La tercera pregunta hacía referencia a la migración y el fundamentalismo. Es una pena, es una lástima ver esta circunstancia también, que es verdad, pero no lo tenemos que confundir con los millones de musulmanes o de origen musulmán que se encuentran en países europeos, en países en Estados Unidos, por ejemplo, que viven absolutamente de forma pacífica. Esta es la historia de la no integración de los árabes y los musulmanes no es cierta, no es verdad. Es el caso de algunos, de minorías, porque la inmensa mayoría se integran y viven perfectamente con los sistemas occidentales, con la democracia occidental, pero siempre existen excepciones, es decir, hay casos que tenemos que se abrazan al fundamentalismo, se hacen absolutamente ingobernables en Occidente. Y sí que han habido casos, por ejemplo, en Bélgica, donde se han rebelado contra la policía, contra el orden público, han hecho unos guetos, etcétera. Y bueno, pues también hemos visto lamentablemente los atentados tanto en París, en Francia o en Madrid mismo. Es decir, son grupos que abrazan el fanatismo, el extremismo y actúan de esta manera tan terrible, pero ahí tiene que haber mucha colaboración porque es una responsabilidad común, es decir, responsabilidad de los propios árabes y musulmanes que viven en esta tierra o en Europa, es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de la justicia. Tiene que haber una colaboración entre todos ellos para erradicar estos grupos y no dejarles ningún hueco, ningún espacio para que actúen de una forma violenta. Y la última pregunta que hacía mi querida amiga Erika, relación con la religión y su relación con el ateísmo. Es decir, nos equivocamos también cuando pensamos que los que proceden de Oriente Medio, del norte de África, todos ellos son musulmanes, practicantes, creyentes, etcétera, etcétera. Al igual que el mundo occidental, al igual que en China, Japón o cualquier otra parte del mundo, hay gente creyente, hay gente creyente y no practicante, hay gente laica, defiende la separación entre religión y política, y hay gente atea. Pero precisamente por la circunstancia que han vivido en los últimos tiempos, por el hecho de ver a los grupos islamistas poco sinceros, con su actitud negativa desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, en los últimos tiempos ha habido un incremento en cuanto al número de laicos y de ateos. Estoy diciendo esto basándome en estudios que se conocen, porque en el 2014 el Instituto Gallup, que es un instituto bastante conocido y fiable, alemán, hizo algunas estadísticas en varios países, entre ellos Egipto, Arabia Saudí, incluso Irak, a veces con nombres propios y otras veces de una forma anónima. Y la sorpresa fue muy grande porque vieron que había un porcentaje importante, entre el 6 y el 12% de la población de los países musulmanes, árabes y musulmanes, se consideraban ateos. Es decir, esto en su día causó una alarma importante en países como Egipto. En su día sí se reunió al jeque del Azhar con el Papa de los coptos, porque en realidad no solamente son los musulmanes, sino también los cristianos han tenido la misma reacción, digamos, en cuanto al ateísmo. Y hicieron unas campañas para frenar este fenómeno. Pasó lo mismo también en Arabia Saudí, que es el caso todavía más difícil y más complicado, porque de forma anónima habían entrevistado a mucha gente y habían encontrado esta circunstancia. Creo que mirar las redes sociales hoy en día y ver los jóvenes cómo piensan, cómo opinan, cómo escriben, cómo cuentan,
Y creo que este fenómeno está muy extendido, especialmente en el sector de los jóvenes. Por lo tanto, no es una cosa ajena a este mundo. Y de hecho, por ejemplo, en Túnez, la primera vez que se hace una asociación de ateos, durante mucho tiempo han estado intentando legalizarla, pero el gobierno no les daba autorización, pero al final, creo que fue en el 2018 o 19 por ahí, fueron autorizadas, autorizada esta organización de ateos tunecinos. Encontramos también en Occidente, por ejemplo, grupos de ex musulmanes, porque por alguna razón, por una razón o por otra, quieren renegar de la religión, dejar de serlo, como ocurre también en el cristianismo. Es decir, yo conozco aquí en España a muchos ciudadanos que han ido a la iglesia para dejar de ser, digamos, eliminar aquello que se conoce como el bautismo o la confirmación, etcétera. Querían sacar esos papeles de la iglesia por considerarse absolutamente religiosos o ateos. Entonces, el fenómeno se repite de alguna manera también en esos países, aunque tienen mayor dificultad para declarar. Es verdad que aquí en Occidente no te pasa nada. Es decir, en Francia, en España, puedes decir que yo no soy creyente, soy ateo, soy laico, pero generalmente no te pasa nada. Pero decirlo en un país de mayoría musulmana, en un país árabe, es muchísimo más difícil porque puede traer consecuencias graves, consecuencias jurídicas, etcétera, de seguridad, etcétera, etcétera. Gracias, Walid. Bueno, en aras el tiempo se está acabando, pero quiero ver si todavía hay oportunidad para un último comentario, querido Walid, sobre casos específicos que hemos estudiado juntos desde prácticamente hace una década, como es el caso del partido marroquí, la del Walektizán, que se han visto como algunas diferencias con respecto a estos movimientos islamistas como los que hemos mencionado, ¿no? Como el Nahda o como Hamas, etcétera. ¿Qué comentario nos podrías dar a propósito después de casi una década de haber visto emerger este actor político, el Adl Walektizán? Sí, el Adl al-Ihsan, querido amigo Moisés, es un grupo curioso dentro de los grupos islamistas porque de los pocos que de antemano en sus literaturas no niegan el uso o la posibilidad del uso de la violencia para llegar al poder. Es decir, no admiten este aspecto porque ellos son pacíficos, aunque su ideología no se diferencia del resto, porque en realidad, si lees, por ejemplo, los textos del Sheikh Hassin, el fundador del grupo ya fallecido, encuentras que él defiende desde el primer libro, digamos, que publicó, defiende la instauración del Estado Islámico. No entiende que el Estado no sea islámico y la aplicación de la Sharia es esencial, es irrenunciable para él. Es decir, en ese sentido, él no se diferencia de los hermanos musulmanes o de Hezbollah o de cualquier otro grupo que hemos mencionado anteriormente. Pero desde el otro punto de vista, es verdad también, por ejemplo, en Turquía, para alcanzar el poder no han usado la violencia. Eso hay que reconocerlo. Lo mismo el grupo del Adala o Tanmia en Marruecos tampoco han sido violentos para llegar al poder. Todos ellos han utilizado mecanismos y vías pacíficas conocidas como la pluralidad política, el sistema democrático para poder alcanzarlo. Además, el Sheikh Hassin ya solamente en esto, no solamente en cuanto a la instauración del Estado Islámico, tiene algunos libros que son muy criticables también desde el punto de vista de los derechos, porque la mujer no sale bien parada, sinceramente, en los textos del Sheikh Hassin, en absoluto. Es decir, la mujer es la visión clásica del Islam tradicional, que no tiene derecho a estar con los hombres, que ella tiene que estar absolutamente privada de las libertades, la herencia, los derechos. Critica en algunos textos la democracia occidental por haber defendido la emancipación de la mujer, por ejemplo, en estos países. En fin, esas son un poco algunas diferencias en cuanto a la actitud, la literatura de este grupo.
Muchas gracias, Walid. Sí, antes de devolverle la palabra a nuestro querido Karim, pues yo nada más quisiera agradecerle a Walid por este fabuloso espacio que nos ha brindado hoy, estas reflexiones que nos sirven muchísimo para seguir adelante con el estudio del tema. Yo recuerdo, Walid, cuando había personas allá en Madrid y acá también, en la época de la guerra en Irak, por ejemplo, que decían y apoyaban muchísimo esfuerzos, sobre todo antiimperialistas de partidos como Hezbollah. Yo me acuerdo que, de hecho, el auge de Hezbollah fue justamente esta lucha con Israel en la guerra del 2006-2007, cuando logra contener, ¿no?, los embates militares israelíes y logran mantener a flote el sur del Líbano. Pero luego estas mismas personas, estos mismos colegas se desencantan de Hezbollah cuando apoya al gobierno de Bashar al-Assad durante la denominada primavera árabe. Sí. Son este tipo como de, digamos, altibajos que nos hacen ver pues este nivel de pragmatismo donde para ciertos partidos islamistas hay musulmanes que cuentan más que otros al momento de defender causas políticas y deja pues relucir su doble estándar o doble rasero o, bueno, en términos así ya claros, la hipocresía que hay en muchos como cualquier otro actor político, ¿no? Exacto. Sin duda. Sí, totalmente. Que el Hezbollah vive de la herencia, es decir, aquella actitud que tuvo con Israel en aquellos tiempos, que pudo expulsar al ejército de Israel del sur del Líbano, pero realmente después la política que ha practicado en Líbano ha sido un auténtico desastre, porque no tenemos que olvidar su actitud de apoyar al régimen del Assad, a los hutíes en Yemen, al sistema político en Irak, los asesinatos de cantidad de periodistas desde Samir Qasiri hasta el Hariri mismo, el primer ministro, bueno, condenado por la Haya. Es decir, yo no estoy diciendo una cosa extraña a la verdad, sino esa es la realidad. No sabemos todavía si ha tenido que ver con la explosión que hubo en el puerto de Beirut. Es decir, todo esto son temas que está cuestionado Hezbollah en su actitud, en su forma, y ellos reconocen públicamente que reciben sus sueldos, sus armas de Irán. Eso lo ha dicho Hassan Nasrallah en la televisión propia suya, el Manar, lo reconoció públicamente, sin duda. Oh, Walid, pues no me queda más que reiterar la invitación a nuestros queridos estudiantes, nuestra querida audiencia, de adquirir el texto Islam, Auge y Evolución del Dr. Walid Saleh. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recordamos que todavía es necesario hacer cita al correo suscripciones@políticas.unam.mx. Repito, suscripciones@políticas.unam.mx. Pero en el caso de España, afortunadamente y gracias a los esfuerzos de Karim, de Casa Árabe, de la librería El Bequis y obviamente de la sede de la UNAM en México, hay algunos números disponibles, por lo cual estaríamos invitándolos a adquirir el texto y no me quedaría más que abrazar a lo lejos a Walid, a Karim y a toda la gente que hizo posible esto, a ustedes también, nuestra querida audiencia, para seguir adelante con nuestras actividades el día de hoy. Bueno, allá ya es noche, pero evidentemente ha sido fantástico este diálogo que nos han dado la oportunidad de tener con Walid. Gracias, querido amigo. Aquí, obviamente, y aprovecho sus últimos minutos para reiterar, tienes las puertas abiertas. Siempre lo digo porque además tú eres ahora un amigo, un gran colega solidario, y esto no me voy a cansar de repetirlo nunca, Walid. Lo sabes, lo sabe Erika, que está aquí, Daniel, que nos han acompañado, colegas tuyos acá en la universidad, Jaime, que debe estar conectado por allí, y bueno, esperemos que después de la pandemia nos podamos volver a ver lo más pronto posible, porque esto claro que nos ha interrumpido, pero no nos ha detenido para seguir adelante con este tipo de estudios y otros que seguramente están en puerta, Walid querido. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a mi querido Karim Hauser. Muchas gracias, Moisés Garduño, por tus palabras y por conducir también esta sesión dedicada al libro de Walid Saleh. Como bien has dicho, está disponible, llegó hace escasas horas, casi 3 días, a la biblioteca, a la librería Balquís. Y desde luego con el gran esfuerzo de Diego Celorio y del Centro de Estudios Mexicanos aquí, la sede de la UNAM en España.
a quien agradecemos mucho también el que hayan hecho este esfuerzo para tener con nosotros el libro ya. Aquí no necesitamos hacer cita, así que pueden venir todos juntos o por separado quienes estén viendo la sesión, o incluso pedirla por internet también. La librería Balquís tiene la posibilidad de enviarles ejemplares a quienes estén en territorio español. Ha sido realmente un privilegio escuchar este diálogo, con además las intervenciones de los participantes, aunque sea una sesión virtual, pero se nota el interés, se nota también los conocimientos que tienen sobre el tema. Desde luego, pues no alcanza a cubrir todo lo que este tema abarca. En 90 minutos se ha hecho realmente lo posible, y yo creo que ha sido un esfuerzo loable. Yo creo que de todo destaco sobre todo del título de Walid la palabra evolución, ¿no? O sea, está muy bien entender de dónde salen estos grupos, estos distintos islamismos o islames políticos, pero sobre todo creo que es más apropiado, más interesante, más fino poder registrar todos los matices que registran con su interacción justamente con su entorno. Porque, como bien hemos dicho, no es lo mismo Hamas en el 2006 que Hamas en el 2022, y lo mismo con Hezbollah. Es decir, son partidos, organizaciones que finalmente interactúan, podríamos decir, casi organismos, ¿no? Que interactúan en ese medio ambiente que es muy complejo y lleno de contradicciones, ¿no? Cuando uno piensa en conflictos recientes como el de Siria o en Irak, vemos cómo estas alianzas líquidas muchas veces arrojan, como dicen compañeros de cama, completamente extraños y que no hubiéramos imaginado que pudieran serlo. Yo creo que a fuerza de desmenuzar y de entender no solo quiénes forman parte de estos partidos, sino cómo interactúan en su entorno, podemos quizás arrojar luz por lo menos sobre hacia dónde se dirigen, ¿no? Sin tener bolas de cristal, pero lo importante es sobre todo poderlos analizar, y más digamos, con personas como Walid Salah, que tienen conocimiento de causa de primera fuente también de este fenómeno. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es resultado una sesión muy productiva, transatlántica, entre Madrid y Ciudad de México, y ahora te cedo la palabra, Walid, para la despedida. Así que muchas gracias a la UNAM, a Moisés Garduño y a todos sus secuaces, y te cedo la palabra, Walid. Sí, muchísimas gracias, Karim. La verdad es que estoy muy agradecido por este evento, por esta sesión que hemos tenido. Querido Musa, Moisés, Musa le llamo porque en árabe Moisés es Musa. Tus palabras, tus sentimientos son compartidos también, sin ninguna duda, porque yo os tengo mucho aprecio, mucho cariño. Siempre me he sentido bien recibido, apoyado por todos vosotros. Y de hecho, el haberme incluido en el proyecto de investigación que habéis tenido, cuyo producto es el libro este, junto a otros muchos libros, es un acto de generosidad que hay que reconocer. Y también quería dar las gracias a todas estas personas que han estado conectadas con nosotros, a las personas que han preguntado, que se han interesado para escucharnos. Y quería dar las gracias también a Ruth de Casa Árabe, por Alejandro y Ruth, los dos que han habilitado el medio este del Zoom para poder conectarnos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Karim. Un placer, y estará esta emisión disponible también en el canal de YouTube de Casa Árabe próximamente, para que la puedan reenviar y volver a consultar. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Hasta la próxima y gracias a todos.